Bueno, vamos a seguir con el tema de la ley de Ohm. La ley de Ohm, que explicamos que era una fórmula matemática, ¿verdad? Entonces nos decía que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia, y hacíamos un circuito básico donde teníamos una resistencia o carga, ¿sí? Un conductor y una fuente de poder. Y por ejemplo aquí podríamos usar, vamos a trabajar hoy con 24 voltios y vamos a trabajar por ejemplo con una resistencia de 100 ohmios. Entonces vamos a buscar la intensidad. De tal forma entonces que vamos a despejar y la intensidad va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Y eso iba a ser igual a 24 voltios entre 100 ohmios. ¿Cuánto da? Si me ayudan con el cálculo. 0.24. ¿Cuánto? 0.24. 0.24. Sí. 0.24 amperios. Bien, tenemos otra aquí entonces con 48 voltios y tenemos una corriente de 10.55 amperios. ¿De cuánto es la resistencia? 106.40. Entonces, la resistencia va a ser igual al voltaje entre la intensidad, y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 48 voltios entre ¿cuánto? Entre 10.55 amperios, y esto va a ser igual a 4.55. Miren, tenemos poquita resistencia eléctrica, tenemos bastante corriente. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a trabajar, vamos a dar un pasito más adelante y vamos a hablar un poquito de la potencia. Entonces, la potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad. ¿Qué era el voltaje? Dijimos, la fuerza electromotriz que empuja los electrones. ¿Qué es la intensidad de la corriente? Es la cantidad, el flujo de electrones por unidad de tiempo, por segundo. ¿Qué es la resistencia? La oposición al flujo de la corriente de los electrones. ¿Qué es la potencia? Es la cantidad de energía consumida por una carga. ¿Sí? En términos sencillos que logramos entender, ¿verdad? Desde el punto de vista, digamos, de informática, porque estos son temas complejos que se estudian en otras ciencias o en otras áreas del conocimiento como ingeniería. Bien. Entonces, la unidad de la potencia va a ser medida en watts. Entonces, yo voy a tener aquí 48 voltios. 48 voltios. Voy a tener una resistencia de 5 kilo ohmios. ¿De cuánto es la intensidad? Entonces, la intensidad va a ser igual
al voltaje entre la resistencia y son 48 voltios entre 5000 ohmios y eso da igual a 9.6. 0.5000. 9.6. 9.6. 48 entre 500. 5K son 5000 ohmios. Agregarle 3 ceros primero. 0.96. Y ahí punto 96. 0.96. Ok. Amperios. ¿Están de acuerdo? Entonces, la potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad. O sea que esto será 48 voltios por 0.0096 amperios va a ser igual a 0.4608. 0.8. Sí. Entonces 1, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, lo redondeé, ¿verdad? Entonces ahí está. Consultas. Son 3 fórmulas. ¿Mm? Básicamente. No, son 2 fórmulas, ¿cierto? Y ustedes aprenden a despejar. En teoría se supone que ya pueden despejar bien, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Qué voltaje? ¿Qué potencia? ¿Qué voltaje? ¿Qué potencia? $87.5 voltios. Sí. ¿La potencia? 153.13 watts. ¿Sí? Bien. Ahí les puse otra formulita, ¿la vieron? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces ahí les dejo esa también ahí para que se la aprendan.
¿Vieron de dónde la saqué? ¿De dónde la saqué? Sí, en la fórmula de P o de potencia combinó la fórmula de voltaje y Hice luego sustitución, ¿verdad? multiplicó. Hice sustitución, ¿verdad? Sí, Entonces digo que el voltaje va a ser igual a intensidad por la resistencia, pero la potencia es voltaje por intensidad. Entonces yo dije acá, yo dije aquí, que el voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿verdad? Porque esto es igual a ¿quién? A este, ¿de acuerdo? Y luego por I. Entonces, I por I, I al cuadrado por R. Potencia entonces igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Pero, entonces, paso acá que la potencia entre la resistencia va a ser igual a la intensidad al cuadrado. Y lo equivalgo, ¿cierto? Entonces, la raíz cuadrada de la potencia entre la resistencia, ¿verdad? Entre la resistencia va a ser igual a la raíz cuadrada de la intensidad al cuadrado. Entonces, elimino aquí y me queda que la raíz cuadrada de la potencia entre la resistencia va a ser igual a... También ahí. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a avanzar aquí otro poquito. Entonces, yo podría decir aquí que, por ejemplo, tengo una fuente de poder y aquí tengo una fuente de poder, ¿sí? Tengo una fuente de poder, aunque este es el símbolo de una batería, pero voy a usarlo para representar una fuente de poder donde tengo conectado, ¿qué parece eso? Un bombillo eléctrico, ¿están de acuerdo? Una bombilla. Entonces, yo aquí tengo 110 voltios y tengo eh, 1.5 amperios. ¿Ok? Tengo un 1.5 amperios de corriente. Entonces, ¿qué resistencia tengo aquí? ¿Qué resistencia? ¿Cuánto tengo? $73.3 ohmios. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí está fácil. Ahora, lo que les quiero comentar es que resulta ser que esta lámpara incandescente, entonces, esta lámpara incandescente, ¿de qué potencia es? ¿Cuántos watts? ¿De cuántos watts? 165. Miren, 165 watts. ¿Ok? ¿Lo ven? Ahora, resulta ser que yo esta lámpara de 165 watts, entonces yo
la tengo encendida durante cierta cantidad de tiempo. Entonces, yo podría hacer aquí que la energía eléctrica va a ser igual a la potencia por tiempo. De tal forma, entonces, que yo voy a decir aquí que esta lo estoy usando en tiempo 10 horas. 10 horas. 10 horas. Entonces, ¿cuánto es la potencia? 165 watts por ¿cuántas horas? 10. Entonces ahí por 10 horas, yo estoy igual a ¿cuánto? 1650. 1650. Y aquí, entonces, 1650 watts hora. Ahora, esto yo lo voy a convertir en lo que me cobra EH. EH lo que me cobra es kilowatt, ¿cierto? Entonces, esto lo dividiría entre ¿cuánto? 1000. Entre 1000 watts hora que tiene el kilowatt hora. ¿Cuánto me da? 1.65 kilowatts hora. ¿Estamos? Ahora, si yo quisiera saber cuánto me va a cobrar en los 30 días, entonces por 30 días, ¿cuánto es? 49.5. 49.5 kilowatts hora. Como que no me echen a mí la culpa de que me trataban mal. ¿Consultas? La Luciana es un compañero de uno de los lavaderos, le digo yo. Unos viejos millonarios, de unos viejos cabrones que tienen taller por la casa. Ahí la miré haciendo relajo, ¿no viste? ¿Cómo estaba? Gritando porque estaban las mareas. Todavía La muchacha. micrófono. Ay, tú eres malero, dice, pero Aquí el micrófono. Apaga el micrófono. ella vos Bien. Se le apagó el micrófono, ingeniero. Se activó solo ahí. A ver, les decía de que vamos a trabajar un poco más de potencia ahí porque ustedes lo van a necesitar. Les voy a dar un ejemplo. Bien. Bien. Quiero saber el consumo. Sáquenlo. ¿Cuánto voy a pagar? ¿Cuánto la potencia?
Pregunta del millón. ¿Por qué la universidad está preocupado enseñándole estos a sus informáticos? ¿Por qué será? ¿Por qué lo enseñamos? Si no es eléctrica, ni electrónica, ni... ¿Cómo se llama? Hay otra carrera que andan por ahí. Pero bueno. ¿Por qué estamos enseñándoles esto? Me salen 2.750 por todo. 2.750. Pregunta, ¿por qué les estamos enseñando esto a los informáticos? ¿Por qué? Tenés apagado el micrófono, Brian, si querés hablar. ¿Por qué? Para poder, Yo creo que es más Sí, ¿por qué? Samuel. Samuel iba a hablar. ¿Será porque necesitamos conocer la cantidad de consumo que se va a tener a la hora de implementar un proyecto de informática, ya sean servidores, cómputo, redes? Correcto. La parte financiera, Andrew. Es decir, ustedes como gerentes de IT no es que solo a lo tonto van a ir, no. Cómprenme los servidores, ahí no. Hay que analizar la potencia, el consumo de esos servidores. Entre más potencia consumen, más energía vas a pagar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces hay que tener ese detalle. y también hay que Bien. saber valorar lo que son la protección que se le va a dar a ese equipo, dependiendo Entre más watts, más aire acondicionado van a ocupar. ¿Ok? ¿Se acuerdan en taller 1? Los procesadores tienen esta característica, el TDP. En taller 1 hablábamos que hay que tener cuidado con los procesadores y su TDP, porque entre el TDP sea más alto, más potencia van a consumir, más energía van a consumir, más van a calentar, ocupamos más enfriamiento de todo tipo, ocupamos más aire acondicionado, etcétera, ¿sí? Pero eso es en taller de hardware 1, ahorita estamos en el 2 ya. Bien. Entonces, 10 por 500, 5.000. 5.000. 2 por 1.000, 2.000. 10 por 250, 2.500. Y una por 1.000, 1.000. Entonces, la potencia que tengo ahorita es de 10.500, ¿cierto? Por dos, ¿Ah? 12 horas, veces por hora. Sí, pero no. Un momento. Ahorita aquí, ¿verdad? Tengo 10.500. ¿Están de acuerdo? Ahora, entonces, esto lo vamos a multiplicar ¿por cuántas horas? 12. Por 12 horas. Y lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 1.000. ¿Están de acuerdo? Entre 1.000 watts que tiene ¿quién? 1 kilowatt, ¿va? Para que el resultado me den ¿qué? En kilowatts, ¿cierto? En kilowatt hora. ¿Están de acuerdo? Entonces, 10.500 por 12, ¿cuánto es? En total da 126, Luis. ¿Cuánto? 126. 126. Total, ya dividiéndolo entre 1000. ¿Ok? ¿Cuánto es? 126 kilowatts. Cerrados. Sí, cerrado. ¿Sí? Vamos. Ahora, ¿cuál es el tema aquí?
¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí es que esto solo es ¿cuánto? Un día. Un día de 12 horas. Por 30. 3.780. 3.780 kilowatt hora por 4 pesos, póngale. ¿Cuánto da? 15.120. En energía eléctrica. ¿Están de acuerdo? En energía eléctrica nada más. Para ese equipo. Todavía no me he metido los aires. ¿Sí? Si ustedes ven, eso es bien poquito de equipo, ¿cierto? En una empresa de esas medianitas, entonces, no hay que bloquearse con los procesadores, hay que analizar el TDP. Es por eso que hablamos de procesadores en taller 1. Ahí sale a rebotar a cada rato ese TDP. ¿Verdad? Entonces hay que considerar los TDPs para conseguir procesadores de baja potencia, ¿verdad? Para que nos ahorren energía y también nos ahorren enfriamiento. Porque entre más potencia, más aire acondicionado vamos a ocupar ahí para disipar todo ese calor. ¿Estamos? ¿Tienen alguna consulta? Ingeniero, yo tengo una consulta acerca de lo que es la tarea. De esto. ¿Está claro? Bien, entonces espérame.